Mucho cuidado con los cursos de inglés. Puedes caer en una estafa. Muy buenos días a todos. Yo soy el profesor Eduardo y el día de hoy estaremos hablando de un tema del que casi nadie habla. Las estafas dentro de los cursos de inglés. ¿Son los cursos de inglés una estafa? En general, te podemos decir rápidamente que no, pero mucho ojo. Esto va a depender de la modalidad del curso, los profesores, el contenido y demás. Dentro de los cursos de inglés existen muchas estafas y estoy hablando de academias gigantes, estoy hablando de profesores en líneas y todo tipo de personas que quieren aprovecharse de individuos que quieren aprender un nuevo idioma para sacar ventaja. Comencemos con las academias tradicionales y los cursos presenciales. Este modelo de educación, este modelo de enseñanza en donde vas a una aula y tomas clases de manera presencial, no tienen nada de malo, están un poco obsoletas, pero siguen siendo un sistema en el cual se puede aprender. ¿Dónde está el problema aquí? Existen academias que ofrecen cursos de inglés de un día a la semana. Y desde ahora te digo, nadie en el planeta va a aprender inglés asistiendo a clases una vez a la semana durante 2 horas. Por ejemplo, usted va hoy sábado, toma su clase, el profesor le dice lo que le va a decir, anota el verbo to be y vuelve a su casa para luego asistir el próximo sábado, 7 días después. Cuando usted vuelve a esa clase, usted no se acuerda de nada de lo que le dijo ese profesor. Adivine qué, usted está perdiendo su dinero. Clases una vez a la semana de manera presencial, cualquier instituto puede llegarte a cobrar entre 150 y 200 dólares. Y usted estaría asistiendo 4 veces en un mes. ¿Usted cree que sentándose en un pupitre 4 veces en un mes, usted va a aprender un idioma? Spoilers, no. Pero ningún instituto de estos le va a decir esto que yo le estoy diciendo, porque para ellos es un negocio lucrativo. Mientras que para usted representa una pérdida de dinero. En este proceso de clases, yendo una vez a la semana, usted va a gastar aproximadamente 3 o 4 años asistiendo a este instituto. Usted mismo puede calcular 200 dólares mensual. Un año tiene 12 meses. Sería 200 por 12, 2.400 dólares al año por 4 años. Usted estaría gastando un aproximado de 10.000 dólares, 9.600 dólares. ¿Y sabe qué? No va a aprender mucho. Al final saldría con un inglés intermedio donde puede expresarse medianamente en inglés, pero no va a hablar de manera fluida. Eso se lo aseguro. Ahora, usted me puede decir, Eduardo, estas clases tengo que complementarlas estudiando en la casa, viendo videos en YouTube, empapándome en el día a día en inglés. Entonces, mejor economícese ese dinero, mejor evite gastar esos 10.000 dólares y hágalo usted en su casa. Las clases que son 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, la cosa mejora un poco, pero sigue siendo el mismo sistema. Usted asistir 2 veces a la semana a una clase no le garantiza que va a aprender inglés. Por más buenos que sean los profesores, por más capacitados que estén, dudo que aprenda asistiendo a clases un lunes y un viernes, un sábado o un domingo. Pueden ser días consecutivos y aún así no creo que aprenda teniendo 5 días en los que usted no está en contacto con el idioma. Las clases presenciales donde usted, por otro lado, las clases presenciales en las que usted asiste de manera diaria, sí son efectivas, pero hay que ver el precio. Suelen ser bastante caras. Mantenerse en contacto con el idioma todos los días es fundamental. En este caso tendríamos que ver la relación precio-calidad. El sistema de niveles en los cursos de inglés es otra cosa que se inventaron para quitarte dinero. En la vida real no se mide tu inglés por tu nivel. En inglés solo tienes que poder comunicarte en inglés y entender cuando las personas te hablan. Y no necesitas un diploma para eso. No te dicen, sí, vamos a tener una conversación A1. Vamos a tener una conversación B2. It doesn't work like that. You just have to communicate yourself and be able to understand everything that you hear. That's all. Nobody's gonna ask you, what is your English level? That doesn't happen. Estos niveles hacen que tú estés gastando y gastando mientras supuestamente vas subiendo de nivel. And what happened?
If you go to a job interview in English, you're going to notice that that person is not going to ask you for your degree or something. Nobody's going to ask you for your English degree. People just want you to speak. Tú no necesitas un diploma que diga sé inglés. Solo necesitas aprender a hablar de manera correcta. Esto nos lleva a las clases en línea y los gurús que existen por ahí. Hay que tener mucho cuidado porque en internet pueden aparecer muchas personas vendiéndote cursos exageradamente caros para aprender el idioma. No hay nada de malo con vender un curso de inglés. Tampoco hay nada de malo con invertir en tu educación. Eso está muy bien. Lo que estoy diciéndote aquí es que la calidad-precio de lo que tú inviertes con lo que recibes debe ser recíproca. Si esa persona lo que te está vendiendo son 5 PDFs con unas cositas escritas ahí y 2 o 3 audios, eso no vale 500 y $1000, como he visto muchos gurús haciendo aquí en internet. De esos que sus anuncios te salen cada vez que pones un video. No quiero mencionar el nombre de nadie, pero tú más o menos entiendes de quiénes estamos hablando. Hay que tener mucho cuidado con eso. Usted es adulto, puede comprar el curso que quiera, puede inscribirse en la clase que quiera una vez a la semana durante el resto de su vida. Yo solamente le digo que posiblemente no aprenda inglés. Ahora estaremos viendo un material totalmente gratuito en donde estaremos escuchando una historia en inglés, totalmente en inglés, con subtítulos en inglés y en español para que te vayas guiando durante toda la narración. Luego procederemos a explicar cada una de las cosas que se dijo al detalle, las expresiones que se utilizaron, por qué se dijo una cosa y no se dijo otra. Es un tipo de contenido donde aprendes muchísimo en muy poco tiempo. De esas clases donde no te cobramos nada, pero sales aprendiendo un montón. Inciso, no tengo nada en contra de cobrar por una clase. Yo mismo he vendido cursos aquí. Vendí un curso muy bueno por solamente $30, donde las personas podían aprender todo lo básico. El precio pudo haber sido mucho más caro, pudieron haber sido 100, 200, incluso $500. Yo quise ponerlo en $30. No hubiera estado mal si hubiera valido $300. Ahora, el condenar a un estudiante a durar 5 años tomando clases de $200 mensuales, donde sabes que con esa modalidad no va a aprender nunca, ya eso está muy cuestionable. Vamos con la clase. Let's begin. Chris was 13 years old and full of energy. He loved spending time with his friends more than anything else in the world. Chris was 13 years old and full of energy. Analysis. Chris era o Chris tenía, dependiendo del contexto en español. Aquí el verbo was es el pasado de is, ser o estar. 13 years old significa 13 años de edad. En inglés no decimos has 13 years, como en español tiene 13 años, sino is 13 years old. And full of energy. Esta parte quiere decir lleno de energía. Full of significa lleno de. Energy es energía. Traducción completa. Chris tenía 13 años y estaba lleno de energía. Chris was 13 years old and full of energy. He loved spending time with his friends more than anything else in the world. He loved spending time with his friends more than anything else in the world. Análisis. He loved. Esto quiere decir él amaba o le encantaba. El verbo love está en pasado, loved, porque estamos contando algo que ya ocurrió. Spending time with his friends significa pasar tiempo con sus amigos. Spending time, pasar tiempo. With his friends, con sus amigos. More than anything else in the world. Esta frase completa se traduce como más que cualquier otra cosa en el mundo. Es una forma muy común en inglés de expresar cuánto te gusta algo. Traducción completa. Le encantaba pasar tiempo con sus amigos más que cualquier otra cosa en el mundo. They played video games, made silly videos, rode their bikes around town, and laughed all the time. They played video games, made silly videos, rode their bikes around town, and laughed all the time.
Vamos frase por frase. They play video games. Aquí el narrador nos dice que ellos, es decir, Chris y sus amigos, pasaban tiempo jugando videojuegos. La palabra played está en pasado porque ya no estamos hablando del presente, sino de cosas que hacían antes. Played viene del verbo play, que usamos cuando hablamos de juegos o deportes. Y video games se refiere, claro, a los videojuegos. Este tipo de frase se usa mucho cuando uno recuerda momentos divertidos con amigos o hermanos. Por ejemplo, when I was a kid, I played video games every afternoon. Cuando era niño, jugaba videojuegos todas las tardes. Made silly videos. En esta parte, nos cuentan que ellos también hacían videos tontos o graciosos. Made es el pasado del verbo make, que significa hacer o crear. Y silly es una palabra muy común en inglés para describir algo divertido, pero un poco bobo o sin sentido, como esos videos en TikTok donde haces caras raras o bailas de forma graciosa. Silly videos podría referirse a videos entre amigos imitando cosas o simplemente haciendo locuras. Ejemplo parecido. My cousins and I made silly videos during the holidays. Mis primos y yo hacíamos videos tontos durante las vacaciones. They played video games, made silly videos, rode their bikes around town, and laughed all the time. Rode their bikes around town. Aquí el narrador dice que montaban sus bicicletas por todo el pueblo o por toda la ciudad. Rode es la forma pasada de ride, que es el verbo que usamos para decir que alguien monta algo, una bicicleta, un caballo, una moto. Around town quiere decir que no iban a un solo lugar, sino que daban vueltas, paseaban, exploraban. Un ejemplo similar. We rode our bikes around town looking for ice cream. Paseamos en nuestras bicicletas por la ciudad, buscando helado. And laughed all the time. Aquí se nos dice que se reían todo el tiempo. Laughed es el pasado de laugh, que significa reír. Y all the time se usa mucho en inglés para decir que algo ocurría constantemente, no de vez en cuando, sino todo el tiempo. Entonces aquí nos muestran lo bien que la pasaban juntos, lo felices que eran. Frase parecida. We laughed all the time during summer camp. Nos reíamos todo el tiempo durante el campamento de verano. To Chris, life was perfect as long as he was with them. He felt cool, important, and free. To Chris, life was perfect as long as he was with them. Esta parte es muy linda porque el narrador nos muestra cómo se sentía Chris por dentro. To Chris. Cuando decimos to Chris, estamos hablando desde su punto de vista. Es como decir, para Chris. Lo que viene después es lo que él pensaba, aunque otros pudieran sentir diferente. Life was perfect. Aquí nos dicen que la vida le parecía perfecta. La palabra was es el pasado de is, entonces no están diciendo que la vida sea perfecta en general, sino que él la percibía así. To Chris, life was perfect as long as he was with them. He felt cool, important, and free. He felt cool, important, and free. Es una frase corta, pero transmite mucho sobre cómo se sentía Chris. Vamos palabra por palabra explicándolo de forma natural, como si lo estuvieras enseñando en clase o en un video para tus estudiantes. ¿Qué nos quiere decir el narrador con esta frase? Nos está hablando de cómo se sentía Chris por dentro cuando estaba con sus amigos. No está describiendo lo que hacía, sino lo que sentía. Es una forma de mostrarnos lo feliz, seguro y libre que se sentía en ese momento de su vida. He felt. La palabra felt es el pasado de feel, que significa sentir o sentirse. Entonces, he felt quiere decir él se sentía. Esta estructura se usa cuando hablamos de emociones o estados internos en el pasado. Ejemplo. She felt tired after the trip. Se sentía cansada después del viaje. Cool. Aquí, cool no significa frío. Cuando una persona dice que se siente cool, está diciendo que se siente genial, seguro de sí mismo, interesante o aceptado por los demás. Es una palabra muy común entre adolescentes para expresar que alguien es chévere o tiene onda. He felt cool, important, and free. Ejemplo. With my new haircut, I feel cool.
con mi nuevo corte de pelo me siento genial. En la historia, Chris se sentía cool porque sus amigos lo aceptaban, lo hacían sentir bien consigo mismo. Important. Important significa importante, como cuando sientes que vales la pena o que tu presencia cuenta. En este caso, Chris no solo se divertía, también sentía que tenía un lugar en el grupo, que los demás lo valoraban. Y eso, para un niño de 13 años, es todo un mundo. Ejemplo. When my teacher asked for my opinion, I felt important. Cuando mi profesora pidió mi opinión, me sentí importante. Free. Aquí, free no quiere decir gratis. En este contexto, free se refiere a sentirse libre, sin presiones, sin reglas estrictas, sin miedo a ser uno mismo. Cuando estás con personas que te hacen sentir cómodo, que te dejan ser tú sin juzgarte, te sientes libre. Eso es lo que el narrador nos quiere mostrar. Ejemplo. I feel free when I'm at the beach. Me siento libre cuando estoy en la playa. Traducción completa y natural. He felt cool, important and free. Él se sentía genial, importante y libre. Es una forma muy bonita de mostrar cómo los amigos de Chris eran su mundo. Lo hacían sentir valioso, feliz y sin preocupaciones. At home, things were different. His mom always tried to talk to him. "Chris, come eat dinner with us," she would say. But Chris usually replied, "I'm not hungry. I already ate with my friends." At home, things were different. Aquí el narrador cambia de ambiente. Ya no estamos hablando de Chris con sus amigos, sino de cómo son las cosas cuando está en casa. At home significa en casa. Things were different quiere decir que las cosas eran diferentes, no como cuando estaba con sus amigos. Esta frase nos prepara para mostrar un contraste. Lo bien que se sentía Chris con sus amigos versus lo distante o desconectado que se sentía en su hogar. Traducción natural. En casa las cosas eran diferentes. His mom always tried to talk to him. El narrador nos cuenta que su mamá siempre trataba de hablar con él, lo cual muestra preocupación y cariño. Always tried nos dice que ella lo intentaba todo el tiempo. No era algo de vez en cuando. El verbo try en pasado es tried. To talk to him. Hablar con él. Frase similar. My dad always tried to help me with homework. Mi papá siempre trataba de ayudarme con la tarea. Traducción natural. Su mamá siempre trataba de hablar con él. At home, things were different. His mom always tried to talk to him. "Chris, come eat dinner with us," she would say. But Chris usually replied, "I'm not hungry. I already ate with my friends." Chris, come eat dinner with us, she would say. Aquí tenemos un ejemplo de algo que la madre de Chris decía con frecuencia. Es una frase que muestra interés, el deseo de compartir tiempo en familia. Come eat dinner with us quiere decir, ven a cenar con nosotros, she would say. Se usa para hablar de algo que ella solía decir repetidamente en el pasado. Frase parecida. Come play with us, they would say. Ven a jugar con nosotros, solían decir. Traducción natural. Chris, ven a cenar con nosotros. At home, things were different. His mom always tried to talk to him. "Chris, come eat dinner with us," she would say. But Chris usually replied, "I'm not hungry. I already ate with my friends." Solía decir ella. But Chris usually replied, I'm not hungry. I already ate with my friends. Aquí vemos la respuesta de Chris y notamos un poco de distancia emocional. Usually replied significa que normalmente respondía eso, casi como costumbre. I'm not hungry quiere decir no tengo hambre. I already ate significa ya comí. With my friends, con mis amigos. Esta respuesta es común en adolescentes que empiezan a desconectarse emocionalmente de su familia y prefieren estar con su grupo social. Traducción natural. Pero Chris normalmente respondía, no tengo hambre.
Ya comí con mis amigos. ¿Qué nos está mostrando esta parte del cuento? Aquí el narrador nos enseña que aunque Chris se sentía feliz y libre con sus amigos, en casa no era igual. Su mamá intentaba acercarse. Quería compartir momentos como la cena, pero Chris se alejaba emocionalmente. No es que fuera grosero, pero sí estaba más enfocado en su grupo de amigos que en su familia. Esto es algo muy real y común en la adolescencia, cuando muchos chicos sienten que sus amigos los entienden más que sus padres. His dad would ask him how his day went. Fine, Chris said, without even looking up from his phone. His dad would ask him how his day went. Esta frase nos muestra otra escena familiar. Ahora es el papá de Chris quien intenta tener una conversación con él. His dad would ask him. His dad es su papá. Would ask him se usa para hablar de algo que el papá solía hacer con frecuencia en el pasado. En este caso, le preguntaba cómo le había ido en el día. Cuando usamos would, así, no significa haría como en español, sino que estamos hablando de una acción habitual en el pasado, una costumbre. Ejemplo similar. My grandma would tell me stories every night, how his day went. Esta expresión significa cómo le fue en el día. No se refiere a dónde fue, sino a cómo estuvo su día, si fue bueno, malo, aburrido, emocionante, etc. How went es una estructura común para preguntar sobre cómo resultó una experiencia. Ejemplo parecido. How did your trip go? ¿Cómo te fue en el viaje? Traducción natural completa de la frase. Su papá solía preguntarle cómo le había ido en el día. Fine, Chris said, without even looking up from his phone. Aquí vemos cómo responde Chris. La forma en que lo dice y su lenguaje corporal nos muestran desinterés y desconexión emocional. Fine, Chris said. La palabra fine significa bien, pero en este contexto no es una respuesta entusiasta. Cuando alguien responde solo fine, sin más, muchas veces está evitando hablar o simplemente no quiere seguir la conversación. His dad would ask him how his day went. Fine, Chris said, without even looking up from his phone. Aquí, Chris responde de forma automática, como si estuviera cerrando el tema antes de que empiece. Ejemplo parecido. How are you? Fine. ¿Cómo estás? Bien. Pero con un tono apagado o distante. Without even looking up from his phone. Esta parte es muy importante porque nos muestra lo que Chris hace, no solo lo que dice. Without even quiere decir ni siquiera. Looking up from his phone significa levantar la vista del teléfono. Entonces, el narrador nos dice que Chris ni siquiera se tomó la molestia de mirar a su papá cuando le habló. Esto refuerza su falta de interés o su desconexión con la familia. Ejemplo similar. He answered me without even looking at me. Me respondió sin ni siquiera mirarme. His dad would ask him how his day went. Fine, Chris said, without even looking up from his phone. Traducción natural completa. Bien, dijo Chris, sin ni siquiera levantar la vista del teléfono. ¿Qué nos está mostrando esta parte? Este momento revela una gran diferencia entre cómo Chris actúa con sus amigos y cómo actúa con su familia. Con sus amigos, Chris estaba alegre, hablador, lleno de vida, pero con su papá responde con una sola palabra y sin contacto visual. His twin sister, Camilla, often invited him to play board games or watch funny shows, just like they used to when they were little. His twin sister, Camila, often invited him to play board games or watch funny shows, just like they used to when they were little. Esta es una frase larga, pero muy rica emocionalmente. Aquí el narrador nos muestra que Chris tenía una hermana gemela, Camila, y que ella seguía intentando conectar con él a través de recuerdos compartidos de cuando eran pequeños. Vamos por partes. His twin sister, Camila. His twin sister quiere decir su hermana gemela. La palabra twin indica que nacieron el mismo día con muy poca diferencia de tiempo. Es común en inglés presentarlo así, his twin sister, para aclarar que no solo es su hermana, sino su gemela. Y luego nos dan el nombre, Camila. Ejemplo similar. My twin brother is taller than me. Mi hermano gemelo es más alto que yo.
Aquí, el narrador empieza con algo importante. Camila no es solo su hermana, es su gemela, alguien con quien compartió una infancia muy cercana. Often invited him to play board games or watch funny shows. Often invited him significa que a menudo lo invitaba. La palabra often indica que lo hacía con frecuencia, no una sola vez. To play board games se refiere a jugar juegos de mesa, como Monopoly, Uno, Scrabble, etc. Or watch funny shows quiere decir o ver programas divertidos. Funny shows son programas de televisión con humor, como comedias o caricaturas. Ejemplo parecido. My cousin often invites me to play cards. Mi primo me invita a jugar cartas con frecuencia. His twin sister, Camilla, often invited him to play board games or watch funny shows, just like they used to when they were little. Camila, al invitarlo a hacer estas cosas, está tratando de reconectar con su hermano a través de los juegos y las risas, cosas que antes compartían juntos. Just like they used to when they were little. Esta es una expresión muy poderosa y nostálgica. Just like they used to quiere decir igual que solían hacerlo o igual que antes lo hacían. Es una forma muy común de hablar de rutinas pasadas que ya no se hacen. When they were little significa cuando eran pequeños. Aquí el narrador nos hace ver que estos momentos de juego y conexión eran parte de su infancia, pero ahora Chris ya no participa como antes. Ejemplo similar. We used to go fishing every summer when we were little. Solíamos ir a pescar todos los veranos cuando éramos pequeños. His twin sister, Camilla, often invited him to play board games or watch funny shows, just like they used to when they were little. Toda esta parte nos transmite una sensación de melancolía y ternura, como si Camila estuviera tratando de recuperar la cercanía que tenían antes, cuando eran más inocentes y no había distancia emocional entre ellos. Traducción natural y completa. Su hermana gemela, Camila, a menudo lo invitaba a jugar juegos de mesa o a ver programas divertidos, tal como solían hacerlo cuando eran pequeños. ¿Qué quiere decir el narrador? Aquí el narrador nos está mostrando algo muy humano, el esfuerzo de un hermano o hermana por mantener. But Chris always said no. I don't feel like it. Go play with someone else. But Chris always said no. Aquí el narrador empieza con un pero, lo que ya nos indica que algo cambia. Chris always said no quiere decir que Chris siempre le decía que no a Camila, es decir, rechazaba sus invitaciones constantemente. La palabra always nos deja claro que no fue una vez o dos, era algo que pasaba todo el tiempo. Y said es el pasado del verbo say, que significa decir. Ejemplo similar. I always said no when my dad asked me to go jogging. Siempre decía que no cuando mi papá me pedía salir a correr. But Chris always said no. I don't feel like it. Go play with someone else. Aquí el narrador nos quiere mostrar que Chris ya no tenía interés en pasar tiempo con su hermana, y que esa actitud se repetía una y otra vez. I don't feel like it. Go play with someone else. Ahora escuchamos lo que Chris decía, y esta frase revela mucho sobre su estado emocional. Está cerrado, frío, y no quiere compartir. I don't feel like it. Esta es una frase muy común en inglés. Significa algo así como no tengo ganas o no me apetece. Se usa cuando alguien no quiere hacer algo, no porque esté ocupado o no pueda, sino simplemente porque no le provoca hacerlo. Ejemplo. Do you want to go to the movies? Nah, I don't feel like it today. ¿Quieres ir al cine? Nah, hoy no tengo ganas. En este caso, Chris está rechazando jugar con su hermana sin dar una razón específica. Solo dice que no le da la gana. Esto muestra una actitud distante o indiferente. Go play with someone else. Esta parte suena más dura. Go play es una orden directa, ve a jugar. With someone else significa con otra persona. But Chris always said no. I don't feel like it. Go play with someone else. En vez de decirle algo amable como otro día o ahora no puedo,
Chris la empuja emocionalmente fuera de su espacio, como si ya no quisiera compartir nada con ella. Ejemplo parecido. I don't want to talk. Go talk to someone else. No quiero hablar. Ve y habla con otra persona. Esto no solo duele por lo que dice, sino por cómo lo dice. La forma fría y directa con la que Chris responde nos deja ver que está cerrando una puerta que antes estaba abierta entre ellos. ¿Qué nos muestra esta parte del cuento? Aquí el narrador nos enseña que el distanciamiento de Chris no era solo con sus padres, sino también con su hermana Camila, alguien que claramente lo quería y lo valoraba. Ella intentaba revivir momentos lindos de su infancia, pero él ya no quería conectar. Su rechazo constante y su manera de hablar muestran una etapa típica de la adolescencia, donde muchos chicos sienten que ya no necesitan a su familia. Even his grandfather, who lived with them and always had time to chat, couldn't get Chris's attention. "Chris, come sit with me for a few minutes," he would say. "I'll tell you a story about when I was your age." Even his grandfather, who lived with them and always had time to chat, couldn't get Chris's attention. Esta frase está cargada de sentimiento. El narrador nos muestra que no solo la mamá, el papá y Camila trataban de acercarse a Chris, sino también su abuelo, que vivía con ellos y estaba siempre disponible para conversar. Cuando la frase comienza con even his grandfather, lo que el narrador está diciendo es, incluso su abuelo. Esto añade énfasis. La palabra even se usa cuando algo sorprende o es inesperado. En este caso es como decir, ni siquiera su abuelo, que es alguien especial para él, lograba acercarse. Ejemplo parecido. Even my best friend didn't believe me. Ni siquiera mi mejor amigo me creyó. Even his grandfather, who lived with them and always had time to chat, couldn't get Chris's attention. "Chris, come sit with me for a few minutes," he would say. "I'll tell you a story about when I was your age." Who lived with them and always had time to chat, aquí nos dan más información sobre el abuelo. Lived with them significa vivía con ellos. El abuelo no vivía en otro lugar, estaba allí, presente todos los días. Always had time to chat quiere decir siempre tenía tiempo para conversar. La palabra chat es una forma muy común y amistosa de decir charlar. Esto nos da una imagen de un abuelo dulce, paciente, cariñoso, que estaba disponible emocionalmente para Chris. Couldn't get Chris's attention. Esto significa que no podía captar la atención de Chris. Chris estaba tan metido en su mundo, su teléfono, sus amigos, sus pensamientos, que ni siquiera respondía o prestaba atención cuando alguien tan cercano como su abuelo intentaba hablar con él. Ejemplo parecido. The teacher couldn't get the class's attention. La maestra no lograba captar la atención de la clase. Traducción natural completa. Ni siquiera su abuelo, que vivía con ellos y siempre tenía tiempo para charlar, lograba captar la atención de Chris. "Chris, come sit with me for a few minutes," he would say. Ahora escuchamos las palabras del abuelo, que nos dejan ver que su intención era conectar, compartir, hablar con cariño. Come sit with me. Es una invitación sencilla y afectuosa. Significa, ven a sentarte conmigo. For a few minutes. Quiere decir, por unos minutos. Es decir, no le está pidiendo mucho, solo un ratito. He would say. Esta estructura se usa para hablar de algo que el abuelo solía decir con frecuencia, como una rutina o hábito en el pasado. Ejemplo parecido. Come help me in the kitchen, she would say. Ven a ayudarme en la cocina, solía decir ella. Traducción natural. Chris, ven a sentarte conmigo un rato, solía decirle. I'll tell you a story about when I was your age. Esta frase es muy significativa. El abuelo está tratando de crear un puente entre su pasado y el presente de Chris. I'll tell you a story. Significa, te voy a contar una historia. Es una frase muy cálida y típica de los abuelos que quieren transmitir sabiduría, recuerdos o enseñanzas. Even his grandfather, who lived with them and always had time to chat, couldn't get Chris's attention. "Chris, come sit with me for a few minutes," he would say. "I'll tell you a story about when I was your age."
About when I was your age. Esto quiere decir de cuando yo tenía tu edad. Es una manera de decirle a Chris, yo también fui como tú. Sé lo que es ser joven. Te entiendo más de lo que crees. Ejemplo parecido. I'll tell you a story about my first job. Te contaré una historia sobre mi primer trabajo. Traducción natural. Te voy a contar una historia de cuando tenía tu edad. ¿Qué quiere mostrarnos el narrador aquí? Este momento es muy especial, porque el abuelo representa la voz de la experiencia y la ternura. Es alguien que no juzga, no obliga, solo quiere compartir tiempo con su nieto. Pero Chris está tan desconectado emocionalmente que ni siquiera reacciona ante una invitación tan simple y significativa. Este tipo de escena nos recuerda que muchas veces la familia está ahí, intentando acercarse, pero a veces los adolescentes no se dan cuenta del valor de ese amor hasta que es demasiado tarde. But Chris would laugh and say, "Not now, Grandpa, maybe later." But later never came. But Chris would laugh and say, "Not now, Grandpa. Maybe later." Esta frase contiene varias emociones disfrazadas de ligereza. Aunque parece que Chris se ríe y responde con calma, lo que realmente hace es seguir posponiendo el momento de conexión con su abuelo. But Chris would laugh and say. Este pero indica que, a pesar de que el abuelo se esforzaba, Chris no respondía de la forma que él esperaba. Would laugh significa que Chris se reía. El verbo laugh en pasado con would nos da la idea de una acción repetida. No era una sola vez. Chris solía reírse cuando su abuelo lo invitaba. And say. Y decía. Nos prepara para lo que él respondía, que veremos en la próxima línea. En conjunto, el narrador nos está mostrando que Chris no era grosero en su respuesta, pero sí despreocupado, como si no viera el valor real de lo que el abuelo le estaba ofreciendo. Ejemplo similar. My brother would laugh and say, "I'll help you later." Mi hermano se reía y decía, "Te ayudo después." Not now, Grandpa. Maybe later. But Chris would laugh and say, "Not now, Grandpa, maybe later." But later never came. Aquí está la frase exacta que Chris le decía a su abuelo. Not now. Significa, ahora no. Es una forma simple de decir que no tiene ganas o está ocupado sin entrar en detalles. Grandpa. Forma cariñosa de decir abuelo. El uso de esta palabra da un tono más personal, aunque la respuesta sea evasiva. Maybe later. Esta es una frase que se usa mucho para posponer algo sin decir no directamente. Significa quizás más tarde, pero muchas veces es una forma suave de rechazar algo, sin querer herir. Ejemplo parecido. Do you want to talk now? Not now. Maybe later. ¿Quieres hablar ahora? Ahora no. Quizás después. El narrador usa esta frase para mostrarnos que Chris no decía un no duro, pero tampoco aceptaba, simplemente lo dejaba para después. But later never came. Esta frase es poderosa y triste. Son solo 4 palabras, pero cargadas de significado. Later never came significa que ese después nunca llegó. El narrador no tiene que explicar más. Solo con eso nos hace entender que el abuelo ya no está, o que Chris perdió la oportunidad de tener ese momento con él. Esta frase nos hace reflexionar sobre cómo a veces dejamos para mañana las cosas importantes. Hablar con nuestros abuelos, abrazar a nuestros padres, pasar tiempo con quienes nos quieren, y de repente, ese mañana ya no existe. Ejemplo reflexivo. He kept saying he would visit, but later never came. At school, Chris felt like he belonged.
His friends gave him high fives, they told jokes, they posted videos online together. They made fun of things, laughed at everything, and never talked about serious stuff. At school, Chris felt like he belonged. Aquí, el narrador nos muestra un gran contraste con lo que vimos antes. At school quiere decir en la escuela. Es el escenario donde Chris parece sentirse mejor consigo mismo. Felt like he belonged. Esta frase es muy poderosa. No solo dice que Chris se sentía bien, sino que sentía que pertenecía a ese lugar, que era parte de algo, que encajaba. Esta expresión se usa mucho cuando alguien siente que no está solo, que su presencia tiene sentido en un grupo. Ejemplo parecido. For the first time I felt like I belonged. Por primera vez, sentí que pertenecía. Aquí, el narrador quiere que entendamos que la escuela era el refugio emocional de Chris. Aunque su familia trataba de acercarse, era en la escuela donde él sentía conexión. His friends gave him high fives. They told jokes. They posted videos online together. Esta línea nos muestra lo que hacía con sus amigos. Y es muy visual, casi como si pudiéramos ver a Chris riendo y pasándola bien. Gave him high fives. Significa que le daban choques de manos. El típico toma 5 o palmada en el aire entre amigos. Este gesto es símbolo de amistad, celebración y conexión entre adolescentes. They told jokes. Contaban chistes. Una actividad que siempre genera complicidad. They posted videos online together. Subían vídeos juntos a internet. At school, Chris felt like he belonged. His friends gave him high fives, they told jokes, they posted videos online together. They made fun of things, laughed at everything, and never talked about serious stuff. Aquí vemos que compartían no solo en persona, sino también en redes sociales. Esto hace que Chris sienta que forma parte de algo divertido y moderno. Ejemplo parecido. We made funny videos and posted them on TikTok. Hicimos videos graciosos y los subimos a TikTok. El narrador muestra aquí que Chris sentía validación y alegría al estar con sus amigos. Eran un equipo, una tribu. They made fun of things, laughed at everything, and never talked about serious stuff. Esta última línea nos da una visión más profunda del tipo de relación que tenía con sus amigos. No todo era tan perfecto como parecía. Made fun of things significa que se burlaban de cosas. A veces esto es divertido. Otras veces puede esconder inseguridades o evasión emocional. Laughed at everything. Se reían de todo. Eso puede sonar bien, pero también puede ser una forma de evitar temas profundos o incómodos. Never talked about serious stuff. Esta frase es clave. Significa que nunca hablaban de cosas importantes. Emociones, familia, problemas, miedos. Todo era broma. Todo era superficial. Ejemplo parecido. We had fun, but we never talked about real stuff. Nos divertíamos, pero nunca hablábamos de cosas reales. El narrador quiere mostrarnos que, aunque Chris se sentía aceptado, su conexión con los amigos era solo superficial. No había profundidad ni espacio At para home, vulnerabilidad. Everyone seemed slow, quiet, and boring. Chris didn't see that his mom always saved his favorite food, or that his dad waited every night just to talk to him. At home, everyone seems slow, quiet, and boring. Aquí empezamos con lo que Chris pensaba y sentía sobre su familia cuando estaba en casa. At home quiere decir en casa. Ya estamos familiarizados con este escenario. Everyone seemed. La palabra seemed es clave. No dice que eran lentos o aburridos, sino que parecían. Esto nos indica que es la percepción de Chris, no necesariamente la realidad. Slow, quiet, and boring. Estas tres palabras nos muestran cómo Chris veía a su familia. Slow, lentos, tranquilos, sin emoción. Quiet, callados. Boring, aburridos. Ejemplo similar. At dinner, everyone seemed tired and quiet. En la cena, todos parecían cansados y callados. El narrador quiere que veamos que Chris no estaba conectado emocionalmente con su hogar, y por eso no valoraba lo que su familia hacía por él. Lo veía todo gris. At home,
everyone seemed slow, quiet, and boring. Chris didn't see that his mom always saved his favorite food, or that his dad waited every night just to talk to him. Chris didn't see that his mom always saved his favorite food. Aquí empieza el contraste entre lo que Chris veía y lo que realmente sucedía. Didn't see that? Esto no se refiere a ver con los ojos. Aquí sí significa notar o darse cuenta. Chris no se daba cuenta de lo que hacía su mamá por él. His mom always saved his favorite food. Esto significa que su mamá siempre le guardaba su comida favorita. Eso es un acto de amor silencioso. No lo decía con palabras, pero su manera de cuidar era a través de esos detalles. Ejemplo parecido. He didn't see that his sister stayed up late to help him. No se daba cuenta de que su hermana se desvelaba para ayudarlo. El narrador aquí nos abre los ojos a lo que Chris no veía, que su madre lo amaba profundamente, pero él no estaba prestando atención. Or that his dad waited every night just to talk to him. Otra frase llena de emoción y tristeza. His dad waited every night. Su papá esperaba cada noche. Or that his dad waited every night just to talk to him. Eso nos dice mucho. Él hacía un esfuerzo constante, silencioso, con la esperanza de tener, aunque sea unos minutos con su hijo. Just to talk to him. No era para darle órdenes ni para que hiciera tareas. Solo quería hablar con él, tener una conexión, un momento juntos. Ejemplo parecido. My mom waited by the window every afternoon to see me come home. Mi mamá esperaba en la ventana cada tarde para verme llegar. El narrador aquí quiere que veamos la diferencia entre lo que Chris cree y lo que realmente sucede. Chris pensaba que sus padres eran aburridos, pero ellos estaban llenos de amor, esperándolo en silencio. Traducción natural y completa. En casa, todos le parecían lentos, callados y aburridos. Chris no se daba cuenta de que su mamá siempre le guardaba su comida favorita, ni de que su papá lo esperaba todas las noches solo para hablar con él. ¿Qué nos está enseñando esta parte del cuento? He didn't notice that Camilla looked sad when he ignored her, or that his grandpa watched him with kind eyes, even from far away. He didn't notice that Camilla looked sad when he ignored her. Esta línea nos muestra el dolor silencioso de Camila y cómo Chris no lo veía. He didn't notice. Aquí el verbo notice no significa ver, sino darse cuenta de algo, notar un detalle. Cuando alguien dice I didn't notice, está reconociendo que algo pasó delante de sus ojos, pero no lo entendió o no lo registró emocionalmente. Entonces, el narrador nos dice que Chris no se daba cuenta de cómo afectaba a su hermana cuando la ignoraba. Ejemplo parecido. He didn't notice that I was crying. No se dio cuenta de que yo estaba llorando. That Camilla looked sad when he ignored her. Camilla looked sad. Quiere decir que Camila parecía triste, pero no decía nada, solo su expresión lo mostraba. When he ignored her. Esto quiere decir cuando él la ignoraba, es decir, cuando no le hablaba, no respondía o la hacía a un lado. Esta parte es muy fuerte porque muestra una tristeza silenciosa. Camila seguía intentando acercarse, pero Chris ni siquiera notaba que la estaba hiriendo. El narrador nos está diciendo, a veces herimos a quienes nos aman, sin siquiera darnos cuenta. He didn't notice that Camilla looked sad when he ignored her, or that his grandpa watched him with kind eyes, even from far away. Or that his grandpa watched him with kind eyes, even from far away. Ahora pasamos al abuelo. Ya sabemos que intentaba hablar con Chris, pero ahora el narrador nos muestra que seguía observándolo con ternura, a pesar de todo. His grandpa watched him with kind eyes. Watched him quiere decir que lo observaba, que estaba pendiente de él. With kind eyes, esto es muy hermoso. Significa que lo miraba con ternura, paciencia, cariño profundo, sin enojarse, sin juzgarlo. Esto nos muestra que aunque Chris lo ignoraba, el abuelo seguía amándolo desde la distancia. Ejemplo parecido. My grandmother watched me with kind eyes, even when I didn't speak to her.
He didn't notice that Camilla looked sad when he ignored her, or that his grandpa watched him with kind eyes, even from far away. Mi abuela me miraba con ternura, incluso cuando no le hablaba. Even from far away. Esta frase significa que aunque no estaban sentados juntos, aunque no se hablaban, el abuelo seguía prestándole atención desde lejos. Es una imagen muy fuerte. Alguien que ama en silencio, que espera sin exigir, que observa con amor aunque no recibe nada a cambio. Aquí el narrador nos está diciendo, hay personas que te quieren incluso cuando tú no lo notas. Traducción natural y completa. Chris no se daba cuenta de que Camila se veía triste cuando él la ignoraba, ni de que su abuelo lo observaba con ojos llenos de ternura, incluso desde lejos. ¿Qué quiere enseñarnos el narrador aquí? Este fragmento nos duele como lectores. Every evening, Chris stayed in his room. He wore his headphones, laughed at memes, and messaged his friends. Every evening Chris stayed in his room. Esta frase nos ubica en el tiempo y el espacio. El narrador nos dice qué hacía Chris todas las tardes o todas las noches. Every evening. Esta expresión significa todas las tardes o cada anochecer. Es una forma de mostrar que esto era una rutina diaria, no algo ocasional. Ejemplo parecido: Every evening I go for a walk. Todas las tardes salgo a caminar. Chris stayed in his room. Aquí el narrador nos dice que Chris se quedaba en su habitación, apartado de los demás. El verbo stayed viene de stay, que quiere decir quedarse. No salía a compartir, no bajaba a cenar, simplemente se aislaba. Esta frase nos muestra una distancia emocional y física. Chris está en su casa, sí, pero no está presente con su familia. Ejemplo similar: He stayed in his room all weekend. Se quedó en su habitación todo el fin de semana. He wore his headphones, laughed at memes, and messaged his friends. Aquí vemos qué hacía Chris dentro de su habitación. Es una imagen muy típica de la vida moderna, especialmente entre adolescentes. Every evening, Chris stayed in his room. He wore his headphones, laughed at memes, and messaged his friends. He wore his headphones. Significa que tenía puestos sus audífonos o auriculares. Wore es el pasado de wear, que significa usar o llevar puesto. Al decir que Chris usaba los audífonos, el narrador también nos da una imagen de alguien cerrado al mundo exterior, aislado por el sonido. Ejemplo: She wore her headphones during the whole flight. Usó sus audífonos durante todo el vuelo. Laughed at memes. Aquí el narrador nos dice que Chris se reía con memes, esos chistes o imágenes virales que circulan por internet. El verbo laughed es el pasado de laugh, reír. Los memes son parte del lenguaje digital de hoy en día y suelen ser divertidos, pero también superficiales. Esta parte nos muestra que Chris sí se reía, pero lo hacía solo, frente a una pantalla sin conexión real. Ejemplo: I laughed at a meme so hard I cried. Me reí tanto con un meme que lloré de la risa. Messaged his friends. Aquí vemos que Chris sí hablaba con personas, pero solo por mensaje. Messaged es el pasado de message como verbo, que significa enviar un mensaje de texto, por WhatsApp, Instagram, etc. Esto muestra que Chris prefería comunicarse por escrito, desde su espacio, sin tener que ver a nadie cara a cara. Ejemplo: I messaged my friend about the homework. Le mandé un mensaje a mi amigo sobre la tarea. Esta línea refuerza la idea de que Chris estaba conectado con el mundo digital, pero desconectado de su realidad familiar. Traducción natural y completa. Todas las tardes, Chris se quedaba en su habitación, usaba sus audífonos, se reía con memes y chateaba con sus amigos. The rest of the family sat together in the living room, sharing stories, talking, or just being close. They always hoped Chris would come out of his room, but he never did. The rest of the family sat together in the living room, sharing stories, talking, or just being close. Esta frase nos muestra lo que hacía la familia mientras Chris estaba encerrado en su habitación. Esta expresión se refiere a los otros miembros de la familia, es decir, todos menos Chris, su mamá, su papá
Camila y el abuelo. Rest en este caso no significa descanso, sino el resto, lo que queda del grupo. Ejemplo parecido. The rest of the class went outside, sat together in the living room. Aquí el narrador nos muestra una escena muy familiar, todos sentados juntos en la sala. Es un lugar de reunión, de charla, de compañía. Sat es el pasado de sit, sentarse. Together quiere decir juntos. Living room es la sala de estar, donde generalmente está el sofá, la televisión, etc. We sat together in the living room after dinner. Nos sentamos juntos en la sala después de cenar. Sharing stories, talking, or just being close. Aquí el narrador nos muestra cómo pasaban el tiempo juntos. Sharing stories significa que compartían historias, quizás recuerdos, anécdotas, cuentos familiares. Es una manera cálida de convivir. Talking, simplemente hablaban, sin necesidad de algo especial. Solo conversaban. Just being close. Esta parte es muy importante. No siempre es necesario hablar mucho. A veces estar cerca de alguien ya es suficiente para sentir amor y compañía. Esa es la idea aquí. Aunque no hablaran todo el tiempo, la familia estaba unida, presente, compartiendo el momento. Ejemplo similar. We didn't say much, but just being close felt nice. No dijimos mucho, pero estar cerca se sintió bien. The rest of the family sat together in the living room, sharing stories, talking, or just being close. They always hoped Chris would come out of his room, but he never did. El narrador quiere que notemos el contraste. Mientras Chris se encerraba en su habitación, la familia se mantenía unida. They always hoped Chris would come out of his room. Esta línea es muy emocional y muy humana. El narrador nos cuenta que la familia no se rendía, que cada día tenían la esperanza de que Chris saliera, que se uniera, que volviera a ellos. They always hoped significa siempre tenían la esperanza. Chris would come out of his room. Esto significa que Chris saliera de su habitación, no solo físicamente, sino también emocionalmente, que saliera de su aislamiento. Ejemplo parecido. We always hoped he'd join us for dinner. Siempre esperábamos que se uniera a la cena. Esta frase muestra el amor paciente y constante de la familia. Ellos seguían esperando, aunque no recibieran respuesta. He believed that his friends were the only ones that mattered. He thought he had time to be with his family later. But something unexpected was going to happen. Something that would change Chris's heart. Forever. He believed that his friends were the only ones that mattered. Aquí el narrador expone claramente el error de Chris, lo que él creía. He believed that. El verbo believe significa creer, pero no solo en el sentido de fe, sino en lo que uno piensa que es verdad. Al usarlo en pasado, believed, el narrador nos muestra que esta era la mentalidad de Chris en ese momento, aunque sabemos que cambiará más adelante. Él creía sinceramente que lo que pensaba era correcto. His friends were the only ones that mattered. Esta parte es muy importante. His friends, sus amigos, were the only ones, eran los únicos, that mattered, que importaban. La palabra matter como verbo se usa para hablar de lo que tiene valor o significado. Así que Chris pensaba que solo sus amigos eran importantes en su vida, ni su hermana, ni su mamá, ni su papá, ni su abuelo, solo sus amigos. Ejemplo parecido. He acted like winning was the only thing that mattered. Actuaba como si ganar fuera lo único importante. Aquí el narrador no lo dice para criticar, sino para mostrar que Chris estaba equivocado sin saberlo. He thought he had time to be with his family later. Esta frase es tristemente común. Muchas personas lo piensan hasta que es demasiado tarde. He believed that his friends were the only ones that mattered. He thought he had time to be with his family later. But something unexpected was going to happen. Something that would change Chris's heart. Forever.
He thought. El verbo thought es el pasado de think, pensar. Así que en su mente, Chris estaba seguro de que tenía tiempo. He had time to be with his family later. Aquí vemos la excusa emocional de muchos jóvenes y adultos también. No hoy, más tarde, tengo tiempo. Pero la vida no siempre espera, y el narrador nos lo está advirtiendo de forma suave, pero directa. Ejemplo parecido. I thought I had more time to say goodbye. Pensé que tenía más tiempo para despedirme. Esta frase nos toca porque todos en algún momento la hemos dicho o pensado. But something unexpected was going to happen. Ahora el narrador gira el tono de la historia. But, ese pero ya nos hace sentir que viene un cambio. Something unexpected significa algo inesperado, algo que Chris no vio venir. Was going to happen. Esta estructura nos dice que eso ya se acercaba, que estaba por ocurrir. Este tipo de frase, en un cuento, es como una alerta emocional. El lector sabe que algo importante va a pasar, algo que va a romper la rutina y forzar al personaje a mirar la vida con otros ojos. El narrador está sembrando intriga, something that would change Chris's heart forever. Esta línea es corta, pero poderosa. Nos dice que el cambio que viene no es cualquiera. Es algo que afectará el corazón de Chris, es decir, su forma de sentir, de amar, de ver a los demás. Would change, cambiaría. Chris's heart, el corazón de Chris. One quiet Sunday morning, Chris woke up later than usual. He stretched, checked his phone, and waited for messages from his friends. But there weren't many. Just a couple of emojis and a joke he had already seen. One quiet Sunday morning, Chris woke up later than usual. Esta frase establece el ambiente. No es un día cualquiera. Es tranquilo, domingo, y algo está a punto de cambiar. Aquí el narrador describe el día como tranquilo y silencioso. La palabra quiet nos transmite paz, pero también una sensación de vacío o pausa, como si algo importante estuviera por suceder. Sunday morning, domingo por la mañana. En muchas culturas, ese es un momento familiar, lento, reflexivo. Al decir one quiet, el narrador lo destaca. Ese domingo fue especial. Ejemplo parecido. One rainy night, everything changed. Una noche lluviosa, todo cambió. Chris woke up later than usual. Aquí el narrador nos da un pequeño detalle. Chris se despertó más tarde de lo normal. Woke up es el pasado de wake up, que significa despertarse. Later than usual quiere decir más tarde de lo habitual, lo cual puede indicar que ya algo estaba fuera de su rutina. Ejemplo. I woke up later than usual because I was tired. Me desperté más tarde de lo normal porque estaba cansado. One quiet Sunday morning, Chris woke up later than usual. He stretched, checked his phone, and waited for messages from his friends. But there weren't many. Just a couple of emojis and a joke he had already seen. Este detalle simple marca el inicio de un día diferente para Chris, aunque él todavía no lo sabe. He stretched, checked his phone, and waited for messages from his friends. Esta frase muestra su rutina matutina habitual. Chris se despierta y lo primero que hace es buscar conexión digital. He stretched significa se estiró. Es algo que la mayoría hacemos al despertar. El narrador lo menciona para dar naturalidad, para mostrar que todo parecía empezar como siempre. Ejemplo, she yawned and stretched before getting up. Bostezó y se estiró antes de levantarse. Checked his phone significa revisó su celular, una acción muy común hoy en día, especialmente en adolescentes. Despertarse, mirar el celular, esperar notificaciones. Waited for messages from his friends. Aquí el narrador nos muestra que Chris esperaba mensajes, buscaba conexión. Eso revela algo importante.
Aunque Chris se había alejado de su familia, dependía emocionalmente de sus amigos para sentirse bien. Ejemplo, I checked my phone, hoping for a message from her. Revisé mi celular, esperando un mensaje de ella. But there weren't many, just a couple of emojis and a joke he had already seen. Aquí empieza el cambio sutil. Por primera vez, Chris no encuentra lo que esperaba. There weren't many. Esto quiere decir que no había muchos mensajes. Chris esperaba más, pero solo recibió pocas respuestas. Just a couple of emojis and a joke he had already seen. He went to the kitchen, expecting to hear music or smell breakfast. But the house was completely silent. His mom sat at the table, holding a cup of tea, but she wasn't drinking it. His dad stood near the window, looking outside without saying a word. Camilla was curled up on the couch, hugging a pillow. Her eyes were red, like she had been crying. He went to the kitchen, expecting to hear music or smell breakfast, but the house was completely silent. Aquí el narrador crea una expectativa y luego la rompe. He went to the kitchen expecting to... Chris fue a la cocina con una esperanza normal, casi automática. Expecting to quiere decir esperando, o suponiendo que iba a. En este caso, él pensaba que iba a encontrar lo de siempre. Hear music, oír música. Smell breakfast, oler el desayuno. Son señales de una casa con vida, con energía familiar. Ejemplo. I went outside expecting to feel the sun, but it was raining. Salí esperando sentir el sol, pero estaba lloviendo. But the house was completely silent. Aquí llega el contraste. La palabra but rompe lo esperado. En vez de alegría y movimiento, Chris encuentra silencio total. Completely silent no es solo físico, también emocional. Ese silencio grita que algo está mal. Ejemplo parecido. The moment I walked in, the room was completely silent. En cuanto entré, la habitación estaba completamente en silencio. His mom sat at the table holding a cup of tea, but she wasn't drinking it. Esta imagen es sutil pero poderosa. No hace falta que alguien llore o grite para mostrar tristeza. A veces, la tristeza más profunda está en los gestos pequeños. He went to the kitchen, expecting to hear music or smell breakfast. But the house was completely silent. His mom sat at the table, holding a cup of tea, but she wasn't drinking it. His dad stood near the window, looking outside without saying a word. Camilla was curled up on the couch, hugging a pillow. Her eyes were red, like she had been crying. Holding a cup of tea, but she wasn't drinking it. Aquí la mamá tenía una taza entre las manos, pero no bebía. Eso es muy simbólico. Cuando alguien está tan triste o pensativo, se queda congelado. No actúa, no reacciona, solo está ahí, sintiendo. El narrador muestra dolor sin decir la palabra dolor. Ejemplo. She held her phone for minutes, but never called. Sostuvo su teléfono durante minutos, pero nunca llamó. His dad stood near the window, looking outside without saying a word. Otra escena que habla por sí sola. El papá está mirando por la ventana, sin decir nada. Eso en una historia es señal de preocupación profunda. Stood near the window. Stood es el pasado de stand, que significa estar de pie. Near the window, cerca de la ventana. Looking outside without saying a word. Esto describe a una persona que está lejos, aunque físicamente esté presente. El papá está pensando, preocupado, quizás en shock. No habla, solo observa. Es un momento muy real, muy humano. Nos muestra que algo serio está ocurriendo o acaba de ocurrir. Ejemplo. He stood at the window, lost in thought. Se quedó parado en la ventana, perdido en sus pensamientos. Camilla was curled up on the couch, hugging a pillow. Her eyes were red, like she had been crying. Aquí, por
Confused, Chris asked, "What's going on?" His mom turned to him slowly and said with a trembling voice, "Chris, Grandpa passed away early this morning. He died in his sleep." Confused, Chris asked, "What's going on?" Aquí comienza el punto de quiebre. Chris ve el ambiente raro, silencioso, lleno de tristeza y no entiende. Confused. Confused significa confundido. Chris no sabe qué está pasando. Él no ha visto lo que su familia ha sentido últimamente porque estaba desconectado emocionalmente. Esta palabra muestra que aunque esté en la misma casa, Chris recién empieza a despertar a la realidad. Ejemplo parecido. He looked confused when he saw everyone crying. Se veía confundido cuando vio a todos llorando. Chris asked, "What's going on?" Chris hace una pregunta muy común en inglés, "What's going on?", que significa ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? Es una forma informal de preguntar qué sucede, ideal para conversaciones reales. Ejemplo. I walked in and asked, "What's going on?" Entré y pregunté, ¿qué está pasando? Aquí esta pregunta no es solo curiosidad, sino el primer paso hacia la conciencia emocional de Chris. His mom turned to him slowly and said with a trembling voice. Esta línea es muy visual, nos hace imaginar todo, el gesto de la mamá, la tensión, el dolor que guarda dentro. Turn to him slowly. Turn to him significa se giró hacia él. El adverbio slowly, lentamente, añade dramatismo y peso emocional. La mamá no lo mira con rapidez ni emoción, sino con una mezcla de pena, cansancio y tristeza profunda. With a trembling voice. Esta es una de las imágenes más fuertes de esta parte. Trembling significa tembloroso. La mamá no puede hablar con firmeza porque está llorando por dentro. Confused, Chris asked, "What's going on?" His mom turned to him slowly and said with a trembling voice, "Chris, Grandpa passed away early this morning. He died in his sleep." La voz temblorosa transmite que lo que está por decir es muy doloroso. Ejemplo. She spoke with a trembling voice, trying not to cry. Habló con una voz temblorosa, intentando no llorar. Chris, Grandpa passed away early this morning. He died in his sleep. Este es el golpe emocional, el momento que cambia todo. La mamá no lo dice con dureza, sino con ternura y calma. Grandpa passed away. En inglés, es común usar la expresión passed away en lugar de died, porque suena más suave, más respetuosa. Significa lo mismo, fallecer, morir, pero se usa especialmente cuando hablamos de alguien que amamos. Es una forma compasiva de hablar sobre la muerte. Ejemplo. My grandmother passed away last year. Mi abuela falleció el año pasado. Early this morning significa esta mañana temprano. El narrador nos da el dato de que todo acaba de pasar hace unas pocas horas. Mientras Chris dormía, su abuelo partía, y la familia ya estaba de duelo cuando él se levantó. He died in his sleep. Esta frase... Ahora vamos a terminar de escuchar la historia para ver qué más sucede. Chris was 13 years old and full of energy. He loved spending time with his friends more than anything else in the world. They played video games, made silly videos, rode their bikes around town, and laughed all the time. To Chris, life was perfect as long as he was with them. He felt cool, important, and free. At home, things were different. His mom always tried to talk to him. "Chris, come eat dinner with us," she would say. But Chris usually replied, "I'm not hungry. I already ate with my friends." His dad would ask him how his day went. "Fine," Chris said, without even looking up from his phone. His twin sister, Camilla, often invited him to play board games or watch funny shows, just like they used to when they were little. But Chris always said no. "I don't feel like it. Go play with someone else." Even his grandfather, who lived with them and always had time to chat, couldn't get Chris's attention. "Chris, come sit with me for a few minutes," he would say. "I'll tell you a story about when I was your age."
But Chris would laugh and say, "Not now, Grandpa, maybe later." But later never came. At school, Chris felt like he belonged. His friends gave him high fives, they told jokes, they posted videos online together. They made fun of things, laughed at everything, and never talked about serious stuff. At home, everyone seemed slow, quiet, and boring. Chris didn't see that his mom always saved his favorite food, or that his dad waited every night just to talk to him. He didn't notice that Camilla looked sad when he ignored her, or that his grandpa watched him with kind eyes, even from far away. Every evening, Chris stayed in his room. He wore his headphones, laughed at memes, and messaged his friends. The rest of the family sat together in the living room, sharing stories, talking, or just being close. They always hoped Chris would come out of his room, but he never did. He believed that his friends were the only ones that mattered. He thought he had time to be with his family later. But something unexpected was going to happen, something that would change Chris's heart forever. One quiet Sunday morning, Chris woke up later than usual. He stretched, checked his phone, and waited for messages from his friends. But there weren't many. Just a couple of emojis and a joke he had already seen. He went to the kitchen, expecting to hear music or smell breakfast. But the house was completely silent. His mom sat at the table, holding a cup of tea, but she wasn't drinking it. His dad stood near the window, looking outside without saying a word. Camilla was curled up on the couch, hugging a pillow. Her eyes were red, like she had been crying. Confused, Chris asked, "What's going on?" His mom turned to him slowly and said with a trembling voice, "Chris, Grandpa passed away early this morning. He died in his sleep." Chris felt like time stopped. "What?" he whispered. He looked at the empty armchair where Grandpa always sat. It felt wrong to see it empty. He remembered all the times Grandpa had invited him to sit, to listen, to talk, and all the times he had said, "Not now." Suddenly, Chris felt something heavy in his chest. It wasn't just sadness, it was regret. He walked to Grandpa's room and sat on the edge of the bed. Everything was still there, his books, his old glasses, and the little wooden box he always kept by the window. Inside the box, Chris found something he hadn't seen before, a small notebook with his name on it. "For Chris," it said, "some stories I wanted to tell you." Tears fell from Chris's eyes as he opened it. Each page had a short story. Some were funny, some wise, and some were about Grandpa's life. He had written them all, waiting for the day Chris would care enough to listen. That day, Chris didn't message his friends. He stayed with his family. He held Camilla's hand. He helped his dad clean the porch. And he sat next to his mom while she told him about Grandpa's favorite songs and silly dance moves. That night, for the first time in a long time, Chris joined them in the living room. He brought the notebook and said, "Can I read one of Grandpa's stories out loud?" They all nodded, and Chris read, with tears and smiles. From that day on, Chris still saw his friends, but he also made time to laugh with Camilla, talk with his parents, and remember Grandpa by reading one story every week. He learned that real love doesn't need to be loud or exciting. Sometimes it's quiet, waiting, patient. Moral of the story: don't take your family. In the days after his grandfather's death, Chris tried to go back to normal. He still played games with his friends,
still went outside to ride his bike. But something felt different inside him. He noticed that his friends didn't say much about his loss. One of them said, "Oh, sorry, man," and then changed the topic to a funny video. Another friend just shrugged and said, "Old people die. That's life." Chris was shocked. He had expected at least a hug, a quiet moment, something. But his friends acted like it didn't matter. Still, Chris pushed the feeling away. He told himself, maybe they just don't know how to talk about sad things. A few days later, the boys were playing baseball in the street, like always. Chris was up to bat. The pitcher threw the ball hard. Chris hit it with full strength. And the ball flew fast through the air. Crash! The glass of a house window shattered into pieces. Everyone froze. The owner of the house, an angry man with a red face, came outside yelling, "Who did this? Who broke my window?" The other boys quickly stepped back and pointed at Chris. "He did," one said. "He was the one batting," said another. Chris couldn't believe it. No one defended him. No one said, "It was an accident," or "We were all playing together." They just looked at him like he was a stranger. The man said he was going to call Chris's parents. The boys didn't wait around. They picked up their stuff and left, one by one, without even saying goodbye. Chris stood there alone. His hands were shaking. His heart was heavy. He didn't care about the window. What hurt most was that his friends disappeared the moment things got hard. That evening, his mom had to speak with the neighbor and agree to pay for the damage. His dad talked calmly to the man and said they would take full responsibility. Camila stood next to Chris and held his hand. No one yelled at him. No one made him feel small. They were just there. For the first time, Chris saw it clearly. His family had been by his side in silence, in sadness, and now, even in trouble. While his friends, his everything, were only there when things were fun. That night, Chris couldn't sleep. He lay in bed, staring at the ceiling, thinking about everything that had happened. He remembered how his friends had laughed with him, played with him, and made him feel special. But now he saw the truth. They had never really cared about him. They liked the fun. They liked the jokes. But when things got serious, when he needed them, they disappeared. He thought about the broken window, how all the blame fell on him, and how his parents didn't get angry, even though it cost them money. He remembered how Camila didn't laugh at him, didn't say, "I told you so," but just stayed close, like a real friend would. Chris got out of bed and walked quietly to the living room. He found his mom folding laundry. "Mom?" he said in a small voice. She turned to him gently. "Yes, honey?" "I'm sorry. About the window. About everything. You and Dad, you didn't have to do all that for me." She smiled and walked over to him. "We did it because we love you, Chris. That's what family does." Chris hugged her tight, something he hadn't done in a long time. Later, he sat with Camila and helped her build a puzzle. He made her laugh again. He apologized for pushing her away. She said, "It's okay. I missed you." Over the next few days, Chris started to change little by little. He still hung out with his friends sometimes, but now he saw them differently. He didn't try so hard to impress them. He didn't follow every joke or ignore his family to be with them. He began to spend more time at home, eating dinner with his parents, watching movies with Camila, and even sitting in Grandpa's chair just to remember his voice. One afternoon,
Chris sat outside with his dad. They didn't talk much. They just watched the sky change colors. And in the quiet, Chris smiled. He had learned something he would never forget. Moral of the story: friends may come and go, but family stays. Real love doesn't disappear when things go wrong. The ones who are there in the silence, in the sadness, and in your worst moments, those are the people who truly love you.